hermanos, esta tarde la prédica de hoy es un poquito duro. Estamos hablando de la ira de Dios y quiero, verdad, es parte de la serie del libro de Jonás y hoy estamos estudiando el versículo 4 y 5, si quieren tener sus Biblias abiertas para poder repasar. Pero mis hermanos, muchos de nosotros le faltamos el respeto. Muchos de nosotros somos rebeldes a Dios porque no pensamos que no va a haber consecuencias. Repito, muchos de nosotros le faltamos respeto a Dios. Muchos de nosotros escuchamos lo que Dios nos está pidiendo y no lo hacemos porque muchos pensamos que verdaderamente no va a haber consecuencias. Tenemos un mal entendimiento de qué es la ira de Dios. Muchos piensan que verdaderamente cuando hablamos de la ira de Dios es algo que solamente vamos a ver en el futuro. Dice Romanos 2, 7, 8, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia, ira e indignación. Entonces el Señor, es cierto, mis hermanos, es verdad que en el futuro vamos a ver la ira de Dios. Mis hermanos, aquellos que se presenten en el día de juicio en frente de Cristo Jesús, sin Cristo, ellos van a recibir la ira del Señor por las consecuencias de sus pecados, por la consecuencia de su rebeldía. Ellos van a recibir la ira de Dios. Incluso ellos van a recibir la ira de Dios para toda la eternidad. ¿Por qué? Porque todas nuestras acciones tienen una consecuencia. Escucha, todas nuestras acciones tienen una consecuencia, las buenas acciones o las malas acciones. Podemos ir al Antiguo Testamento en Salmos 62, 12 y dice: tuya es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras, buenas o malas. Dios va, ¿verdad?, a recompensar a las obras de cada uno de nosotros. Miramos ahora en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, en Mateo 6:27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Cristo lo habla sobre consecuencias. Lo miramos en los últimos libros, Apocalipsis 22, 12. Por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esta es una buena noticia. Esta es una buena noticia para aquellos que están en Cristo Jesús. Mis hermanos, los que estamos en Cristo Jesús, la iglesia, los elegidos, los santos, todos nos vamos a recibir una corona. Esto es algo precioso y bueno para nosotros. Pero aquellos que no están en Cristo, los rebeldes, ellos van a recibir la ira del Señor. Pero dice, tenemos que entender, hay un malentendido que la ira del Señor solamente es en el futuro. Y por pensar de esa manera, hay muchos que son rebeldes y esperan pensando: habrá tiempo para arrepentirme. Habrá tiempo para pedirle perdón al Señor. Habrá tiempo, un día yo voy a pedirle al Señor perdón por mi rebeldía, porque piensan como la ira de Dios es en el futuro. Tenemos tiempo para arrepentirnos. Y mis hermanos, por falta de entendimiento de las consecuencias de nuestros pecados y nuestra rebeldía, tú y yo ahora estamos sufriendo que una comunidad que verdaderamente no le importa las consecuencias. Miramos ahorita mismo la violencia de hombres y mujeres. Hay hombres y mujeres ahorita mismo que son violentos contra la comunidad. ¿Por qué? Porque saben que van a ir a la cárcel y van a salir en el mismo día. Hay gente que está entrando a robar las tiendas. Esta semana entró una señora
a robar carne. Se robó $200,000 de carne en mitad de día con las cámaras sobre ella. Ella no le importó. Ella agarraba la carne, lo ponía en el carro. ¿Por qué? Porque ella sabe, como no hay consecuencias, yo puedo robar. Vivimos una cultura que ahora por sus acciones no hay consecuencias. Miramos personas abusando a trabajadores en los restaurantes, en los vuelos, en el aeropuerto. ¿Por qué? Porque no hay consecuencia a nuestras acciones. Yo puedo tratar a las personas como yo quiero tratarles a ellos. Por falta de entendimiento de las consecuencias, se ha creado una cultura dentro de la juventud que roban carros, pero como no hay consecuencias, salen y roban carros otra vez. No van a la escuela, como no hay consecuencias, no van y no siguen yendo a la escuela. Son personas que embarazan a las mujeres jóvenes, pero como no hay consecuencias, continúan estas cosas. Creen en una identidad falsa, un problema del género, y como no hay consecuencias, ellos siguen creyendo que son mujeres cuando son hombres, o piensan que son hombres cuando son mujeres, porque no hay consecuencias. Mis hermanos, se ha perdido un gran temor a la ley. No es por nada, pero cada vez que yo miraba a un policía con las dos manos para asegurarme, ahí está la autoridad. Y ahora hay una falta de respeto a la ley, porque no hay temor a la ley. Y no solamente lo hemos visto afuera en la comunidad, pero lo miramos adentro de la iglesia. Adentro del ministerio, adentro de los templos. Vemos personas que escuchan la palabra de Dios, pero como no saben, no hablan y no entienden la ira de Dios, no obedecen. Hay personas, hay predicadores, mis hermanos, que hablan de Cristo Jesús de una manera tan horrible. No hay reverencia a la palabra de Dios. Hace unos días, un predicador que yo conocí hace muchos años, que yo hablé con él comparó a Cristo Jesús a una bailarina nocturna. Mis hermanos, ¿cómo es que un hombre se atreve en frente de gente a hablar de manera de Cristo sin reverencia? ¿Por qué? Porque no hay consecuencias. El mismo que le faltó respeto a Cristo el domingo, hoy se está parando, predicando en frente de gente. ¿Por qué? Porque no hay consecuencias. Hay personas dentro del templo viviendo como quieren, viviendo en pecado, trayendo divisiones, hablando mentiras, hablando chisme. ¿Por qué? Porque no hay consecuencias. Y la razón por qué no hay consecuencias es porque muchas personas piensan que la ira de Dios es solamente para el futuro. Solamente veremos la ira de Dios aquellos que llegaremos al trono de Dios, y como Cristo está con nosotros, no hemos pedido perdón, no va a haber consecuencias. Pero la Biblia no nos habla de eso. La Biblia nos enseña que hay una ira actualmente, ahora, que podemos ver ahora. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma: ahora mismo podemos ver nosotros la ira de Dios. La ira de Dios no solamente es para el futuro, pero la ira de Dios lo podemos ver aquí. Y podemos ver unos ejemplos. La expulsión de Adán y Eva del huerto es un ejemplo de la ira de Dios. El diluvio que mandó es un ejemplo de la ira de Dios. Las plagas que mandó en Egipto es un ejemplo de la ira de Dios. La enfermedad que le dio a la hermana de Moisés, a Miriam o María, como algunos también la han leído, es resultado de la ira de Dios. El fuego que mandó Dios para quemar a las personas es resultado de la ira de Dios. Miramos cuando Él abre la tierra y mueren personas, es resultado de la ira de Dios. Cuando Dios manda al rey Saúl a eliminar todo el pueblo,
hombres, mujeres y niños y bebés y animales, e miramos la ira de Dios. La victoria del pueblo enemigo sobre Israel, vemos la ira de Dios. En la muerte de Cristo Jesús, vemos la ira de Dios, mis hermanos. Y en la historia de hoy, en Jonás, miramos la ira de Dios. La ira de Dios no solamente la veremos en el futuro, pero los pecadores, los rebeldes, miran la ira de Dios actualmente. Actualmente. Nos preguntamos, ¿cómo es otro tiroteo? ¿Cómo es que alguien agarra una arma, sale de su carro y comienza a utilizar esa arma contra las personas? No es la primera vez. No es la primera vez. Ya ha habido más de 100 tiroteos solamente en este año. Ha habido miles de tiroteos ya en los últimos 5 años. Y nos preguntamos, ¿cómo es que continuamente sigue el mismo problema? Mis hermanos, la ira de Dios. Es la ira de Dios. Es la ira de Dios que verdaderamente nos está enseñando actualmente por nuestra desobediencia, mis hermanos. No podemos pedir seguridad y andar pecando. No podemos constantemente nosotros cambiar la palabra de Dios y esperar que Dios continuamente siga protegiendo, mis hermanos. La ira de Dios lo podamos saber en el futuro, pero tenemos que entender que en el presente podemos ver la ira de Dios. Entonces los primeros versículos, en versículos 4 y 5 dice, pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado de la bodega a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Dios, escucha, quiero que pongas atención. Dios no sobrepasa nuestra rebelión. Si estás tomando notas, quiero que lo escribas. Dios no sobrepasa nuestra rebelión. Él es santo. Wayne Grudem lo explica de esta manera. Santidad de Dios quiere decir que Él está separado del pecado y dedicado a mantener alto su honor. Él es santo. Dice Apocalipsis 4:8, miren, los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche, todo el día, las 24 horas, no cesaban de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Nuestro Dios es santo. Tenemos que entender esto. Si vamos a comprender la ira de Dios y si vamos a entender nuestra rebeldía, tenemos que entender, Él es santo. Nuestro Dios es santo. Significa que Él no es parte del pecado. No hay nada oscuro dentro de Él. Él no miente. Su palabra es verdad. Y si hay gente que dice la Biblia se contradice, mis hermanos, la Biblia no se contradice. El que se está contradiciendo eres tú. La Biblia es verdad. Él es santo. Él se ha apartado. Él no ha sido nada. Dice Wayne Grudem, Él es separado del pecado y Él mantiene alto su honor. Él es santo. No el pastor es santo. No el ministro es santo. Él es santo. No es gobierno es santo, Él es santo, Él es santo. Y tenemos que asegurarnos que Él es santo. Entonces cuando Él le dice a Jonás, ve a Nínive, ve a enseñarle su pecado, santidad, está hablando verdad. Y tenemos que nosotros entender que Él es santo y Él busca un pueblo que sea santo. ¿A quién tú y yo reflejamos? A Dios, a Cristo. Entonces significa, ¿cómo yo voy a reflejar a Cristo en santidad? Salmos 24:3 dice que ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? Lo repito y lo voy a repetir cada domingo.
ni se te ocurra presentarte al lugar santo con tu identidad. Que ni se te ocurra llegar al lugar santo y decir, bueno, aquí está Eddie en tu presencia. ¿Ah? Porque de repente va a venir fuego del cielo y ahí terminamos. ¿Quién es santo? Cristo es santo. Entonces, mis hermanos, dice, ¿quién podrá estar en un lugar santo? No nos está diciendo, bueno, tú puedes. No, nos está diciendo, necesitamos de ayuda de alguien para estar en un lugar santo. Y esto es Cristo Jesús. Después dice Levíticos 19:12. Habla a toda la congregación de Israel y diles, santo serás, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Él es santo y Él quiere que su pueblo sea santo. Escucha, Él es santo y Él quiere que Jonás sea santo. Él es santo y Él quiere que Jonás siga lo mismo que es santidad. Él quiere que su iglesia siga lo mismo que es santidad. Y Hebreos 12:14 dice, busquen la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuánto queremos ver al Señor? Amén, right? Y esta no es una iglesia así, ¿verdad? Pero en la cultura religiosa del pueblo latino, hispano, siempre miramos, ven busca del Señor. Y comenzamos a cantar todas clases de canciones. Y mis hermanos, podemos cantar y cantar por 3 horas y decir, ando buscando al Señor, busca al Señor, busca al Señor. Y mis hermanos, la palabra es tan clara. Si tú quieres buscar al Señor, si tú quieres ver al Señor, busca la santidad. Busca la santidad. Y Dios quiere que nosotros nos separemos del pecado. Él quiere que nosotros nos separemos. No podemos estar en pecado y buscar la santidad. No podemos estar en pecado y ir al lugar santo. No podemos ser el pueblo de Dios y vivir y amar el pecado. Entonces separemos del pecado. Significa que tenemos de negarnos a nosotros mismos. Lucas 9:23 dice, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo. ¿Por qué niegues a sí mismo? Porque tu carne es pecaminosa. Jonás, estás escuchando pecado. ¿Cómo Jonás está escuchando pecado? Su carne le está diciendo, Nínive no se merece que les prediquen el evangelio. Mis hermanos, si nos vamos a separar del pecado, lo primero que debes de hacer es que negarte a ti mismo. El Señor está buscando un pueblo santo, y un pueblo santo va a parar de ser rebelde cuando Él pare de escuchar lo que su carne anhela, lo que su carne quiere. Entonces nos separamos del pecado, nos separamos de nuestra carne y obedecemos. Jonás podía vivir en santidad, ¿cómo? Obedeciendo. ¿Ah? Santidad no significa que vas a venir entrajeado con la mejor corbata y el mejor traje y la Biblia más grande, mis hermanos. Yo conozco muchos que tienen una Biblia muy grande y no están viviendo en santidad. Santidad no significa que tu vocabulario cambia, y como tu vocabulario cambia, ahora tú vives en santidad. Santidad no significa que solo vienes a la iglesia y has hecho de este lugar la iglesia sin entender que nosotros somos la iglesia. Y cuando salimos, ¿qué es? La iglesia. Mis hermanos, no sé cuántas personas, Freddy, le oramos hoy, pero como 12. Imagínate. No tenemos que apartar un sábado, una vez al mes, para ir a evangelizar. 12 personas fueron evangelizadas esta semana. Eso es la iglesia. Mis hermanos, tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. Porque Él es santo. Y como Él es santo, mis hermanos, verdaderamente Él nos sobrepasa nuestra rebeldía. Dios no puede dejar pasar esta rebeldía, porque si lo deja pasar, entonces Dios no es justo y no es santo. Quiero que entiendas. Dios no puede dejar de pasar la rebeldía. Paremos de comparar a Dios a nuestros padres. Que cuando comentemos una vez, está bien, está bien, no te preocupes, la vamos a dejar pasar. Pero si la haces otra vez, ahí sí va a haber papá. No, mis hermanos.
Paremos de comparar a Dios a nuestros padres carnales o terrenales. Dios no sobrepasa nuestra rebeldía. Entonces, él ve la rebeldía de Jonás. Él entiende que Jonás es rebelde y dice, pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. Él es santo, mis hermanos, y Él es poderoso. Él es santo y Él es poderoso. La palabra se asegura enseñarnos que la tormenta no es una consecuencia. La tormenta es creada por el Señor. Salmo 104:4, solo quiero que escuchen. Dice, no lo puse en el PowerPoint. Dice, ¿qué hace de los vientos? Ese Dios. Dios que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. A mí no nos admiramos. Yo voy a Guatemala, ¿verdad? Y está alguien jugando con fuego, creando fuego. Yo no podía creer que se puede hacer algo de fuego así. Siempre admiramos el fuego porque nadie controla el fuego. Pero miramos, el Dios, nuestro Dios, es tan poderoso que dice, de las llamas de fuego, sus ministros. Él hace el fuego, sus servidores. Él hace los vientos, sus servidores. Él es tan poderoso. Y miramos la evidencia de su ira presente en la tormenta. Eric Redmond dice, Él está preparando para romper este barco. Quiero que mires. Él está preparado para romper este barco, ahogar a Jonás y dejar que todos sus adoradores de ídolos perezcan. Todo en respuesta a la rebelión de Jonás. ¿Quieres entender la ira de Dios? ¿Quieres entender que Dios busca que Él sea honrado, que Él sea glorificado? Dios estaba dispuesto a romper el barco y ahogar a Jonás y a los marineros que estaban adorando ídolos falsos. ¿Para qué? Para su santidad y su gloria. Él nos sobrepasa nuestras rebeliones. Él nos sobrepasa nuestras rebeliones, mis hermanos, y la ira de Dios. Es el enojo de Dios santo. Tenemos que entender qué es ira. No compares el enojo de Dios con tu enojo. Escucha. No compares la ira de Dios con tu enojo. Muchos de nosotros decimos, así se enoja el Señor. No, nuestro enojo es injusto. Cuando Él va y dice al rey Saúl que mate y elimine todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, bebés y animales, eso es justo. Es una de las historias que la comunidad atea ataca. Nos dice, ¿cómo es que un Dios de amor mata niños? Él es justo. Él es justo. No tienes que sacar la vida. No te hagas en mente, bueno, voy a crear una historia para enseñar. Mis hermanos, tu respuesta, Él es justo y santo. Esto es lo que Él pide, esto es lo que se hace. Mis hermanos, tenemos que entender que su enojo es santo. No es como nuestro enojo, que es resultado cuando nuestro orgullo es lastimado. Cuando alguien habla mal de ti, ¿verdad? Te enojas, ¿por qué? Porque, ay, mi orgullo. O estás manejando, se te tira un carro enfrente, ¿verdad? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Cómo se atreve a tirar su carro? No me mira que yo estoy ahí. Nuestro orgullo está golpeado y nuestro orgullo nace de malicia, nace de rabia, pero el enojo de nuestro Dios es que es santo. La tormenta es justa. La ira de Dios sobre Jesús es justo. Cuando Jesús mande a los no elegidos al infierno, es justo. Mis hermanos, lo repito, si Dios no deja pasar, si Dios deja pasar la rebeldía, entonces nuestro Dios no es justo y no es santo. Si Dios dice, bueno, Jonás, andate allá a las islas de España, al hacer lo que vos querás hacer, Dios no es justo.
Y Dios a través de su palabra en el mensaje en el libro de Jonás nos está diciendo: lo que yo te mande a hacer es que un mandato. Lo hablamos la semana pasada. Y cuando tú no haces lo que Dios te pide, no obedeces lo que Dios te pida, tú sabes que viene la ira de Dios. ¿Sobre quién? Sobre nosotros los malvados. La ira de Dios es santa y la ira de Dios es contra los malvados. Romanos 1:18 lo vamos a leer unas varias veces. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Quiero que entiendas. Déjalo ahí, Matthew. Se revela desde el cielo contra, pero hay una parte entre impiedad y contra que dice toda. ¿Por qué Cristo, el Santo Espíritu, se preocupa de poner esa palabra toda en medio de contra impiedad y injusticia? Porque somos tan malos en decir: bueno, aquel es injusto. Aquellos que no vienen a la iglesia son injustos. Aquellos que andan en borracheras, en adulterio, es injusto. Mis hermanos, cuando Dios te pide, predica el evangelio y no lo predicas, tú eres injusto. Solo hay dos amenes, yo entiendo. Somos injustos. ¿Ah? Dice toda. Cuando tú sabes qué es lo que tienes que hacer y no lo haces, tú eres injusto. Justicia es hacer lo que Dios nos ha pedido hacer. Les dije que esta predicación es dura. ¿Ah? El enojo de Dios es santo. El enojo, la ira de Dios viene contra el malvado. ¿Quién es el malvado? El malvado, aquel que escucha lo que Dios le ha pedido hacer y no lo hace. Porque el pecado es un ataque a Él. El pecado es un ataque a Él. Dice Juan, 1 Juan 1:5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Somos el cuerpo de Cristo. Y si somos el cuerpo de Cristo, no debe de haber ninguna tiniebla. Él detesta el malvado. Él detesta el pecado. Hablamos de un Dios amoroso y somos expertos en hablar de un Dios amoroso. Hablamos cuánto Dios nos ama. Somos expertos en hablar de un Dios que nos ama. Pero Dios es justo también. Dios es justo. Él es tan amoroso que Él no deja que nosotros vivamos en injusticia. Él es tan amoroso que Él no nos deja que vivamos en pecado. Y Pablo lo describe la maldad, lo describe en el versículo 18. Al terminar dice que con injusticia restringen. Escucha, restringen la verdad. Dice Romanos 19:1, 19:20. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de la manera que ellos no tienen excusa. ¿Por qué el pecador es malvado? ¿Por qué aquellos que están vienen al templo a alabar al Señor y a escuchar y no obedecen son malvados? La palabra que Pablo utiliza es restringir. En pocas palabras, ellos saben la verdad. Jonás sabía la verdad, agarró la verdad y la escondió. Y dijo: si no la miro, no la escucho. Si no la escucho, no tengo que obedecer. Somos tan malos que agarramos la palabra de Dios, la verdad de Dios, y el Espíritu nos dice: no lo hagas. Y hacemos así, lo restringimos. Jonás está restringiendo la verdad. Jonás sabe que Dios es un Dios maravilloso, poderoso, de mucho amor, de justicia.
de misericordia, pero él agarra todas las verdades de Dios, el mandato de Dios y lo esconde porque somos expertos a esconder la verdad del Señor. John Stott lo describe de esta manera: el pecado es impiedad, es un intento de desecharse de Dios. Estamos agarrando la verdad y estamos diciendo: no, Dios, yo voy primero. Jonás le está diciendo a Dios: no, Dios, yo voy primero. Jonás le está diciendo a Dios: Dios, mi voluntad sobre tu voluntad. Y mis hermanos, cuando tú sabes la verdad y la restringes y la guardas y no la escuchas, tú sabes lo que puedes, lo estás haciendo, estás diciendo: mi voluntad sobre la tuya. Y todos aquí hemos caído en esto. No hay excusas. Sabemos lo que Dios nos está pidiendo, pero no lo hacemos. Y su ira es tan poderosa y es tan fuerte. Dios puede hacer esto. Job 37:15 dice: sabes tú cómo Dios lo establece y hace resplandecer el relámpago de su nube. Mateo 8:27, los hombres se maravillaban y decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Este es un ejemplo de la ira de Dios presente, mis hermanos. Y si vas a poner atención, ponlo ahorita mismo. Este es un ejemplo de la ira de Dios presente. Jonás en su tiempo, en el presente, está recibiendo la ira de Dios. Y mis hermanos, quiero que entiendas, tú y yo podemos recibir la ira de Dios actualmente, o lo estamos recibiendo actualmente por nuestra rebeldía. John Stott dice: cuando oímos hablar de la ira de Dios, por lo general pensamos en rayos del cielo y cataclismos terrenales y majestad llamante, en lugar de lo cual su ira va silenciosa, invisiblemente a trabajar para entregar a los pecadores a sí mismo. Dios puede mandar una tormenta de vientos, de agua, pero Dios también puede llevarnos a nuestras propias pasiones. Mira, Pablo la describe en Romanos 1:24 y 28. Y cuando Dios nos dé la oportunidad de predicar Romanos, vamos a entrar más en esto. Pero mira lo que dice Romanos 1:24. Por cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones desagradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a su mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Esto también es la ira de Dios, mis hermanos. Dios, dice la palabra, los entregó a sus propios deseos. ¿Quieres trabajar en ese lugar donde vas a trabajar de lunes a domingo? Yo te dejo trabajar ahí, pero por tus deseos carnales, tu familia ya no va a ser pastoreada por ti. Escucha, tu esposa va a ser abandonada por tu persona. Tu vida espiritual ya no va a ser la misma. Vas a abandonar las cosas del Señor. En la ira de Dios la podemos ver una tormenta como Jonás la vimos, y un diluvio como lo vio Noé, pero también la vemos en las cosas de la vida. Nos entregamos nosotros a querer materiales más que las cosas del Señor. Vivimos en una nación que ama los materiales, que todos están endeudados. Todos están en deudas y sufren por la deuda. Trabajan día y noche para pagar ese gran ídolo de las tarjetas de crédito. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque estamos alimentando la necesidad de nuestra carne que Dios nos deja y estamos perdidos en tantas deudas que ya no podemos viajar a los viajes misioneros porque no podemos salirnos de este trabajo que nos alimenta y nos da lo que nos da para poder pagar lo que debemos. Mis hermanos, la ira de Dios se puede ver actualmente. ¿Ah? Tú quieres ver un hombre en adulterio, vas a ver una familia quebrantada. Quieres proteger a tus hijos de pornografía y de adulterio, no dejes que esa suciedad entre a tu casa. Porque cuando tú le abres ese lugar a tu hogar, tus niños están ahí. No te preguntes por qué tus niños están involucrados con esto. Están involucrados no por el pecado del mundo, están involucrados por el pecado de tu carne que tú has abierto a tu casa. Miramos los problemas. Es parte de la ira. La ira no nace de maldad, mis hermanos. Porque Dios no es malo. Dios no es hombre para ser malo. Dios es santo, como lo he dicho. Pero su ira corrige. Disciplina. Mis hermanos. Dios aquí nos está dando de ver la disciplina. Dios aquí nos está dando de ver una corrección. Miramos una ira santa, pero mis hermanos, es una ira de amor. Es una ira de misericordia. Es una ira donde dice a Jonás: yo no te dejo ir. Yo no te dejo bañarte en pecado. Yo no te dejo amar el pecado. Yo no te dejo gozarte en pecado. Yo voy a destruir un barco para ganarte, Jonás. Su ira es preciosa. Su ira es hermosa porque su ira corrige. Dios va a corregir a Jonás. Y es por eso, mis hermanos, que su ira no es malvada. Dios identifica el pecado de Jonás. Dios Dios inicia el castigo. Dios trae justicia justa. Porque Él nos disciplina para que vivamos en santidad. Él nos disciplina. Dice 1 Corintios 11, 20, 39. Habla sobre las personas que no tuvieron reverencia en la cena del Señor. Porque el que coma y beba sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Hay por eso que hay muchos débiles entre ustedes, porque no han entendido la obra de Cristo Jesús. Y vienen a tomar parte de la cena del Señor sin ver que ustedes no están viviendo en santidad, no están pidiendo perdón por sus pecados. Y Cristo va a disciplinarnos, mis hermanos. Dice Hechos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina. Y mira lo que dice después: y azota. Tú sabes qué es azotar. Azotar no es el cinchazo que tu papá y tu mamá te dieron o el que ustedes le dan a sus niños. Azotar, ¿verdad? Era una cuerda que tenía un pedazo de metal arriba que agarraban y le pegaban, y cuando le pegaban rompía carne. Porque Él ama, Él azota. Porque Él ama, Él disciplina. Todo el que recibe por hijo. Él nos ama. Es porque nos ama. Porque ama a Jonás. Él manda su ira. Porque nos ama actualmente. Ahorita hemos estado recibiendo la ira de Dios. Muchos de nosotros caminamos en problemas, en divisiones, con odio. Andamos enojados, andamos endeudados, andamos en enfermedad. Vamos de un problema y nos metemos a otro problema. Solo llueve problemas, sin entender es que Dios está mandando su ira actualmente sobre nuestras vidas. Les dije que era una predicación dura. Él es un padre que no deja que sus niños sean rebeldes. Él es un padre que no deja que sus niños sean rebeldes.
Y mis hermanos, es por eso que cuando tengamos hijos y tenemos hijos, tú y yo debemos de reflejar ¿a quién? A Dios. Dios nos enseña cómo ser padre. Dice Proverbios 29:15, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido, cuando dice consentido significa hace lo que él quiere, avergüenza a su madre. La vara y la reprensión, la disciplina es bíblica. La disciplina es bíblica. En unas semanas vamos a hablar sobre la disciplina. La disciplina es bíblica. Dios está disciplinando. A mí no es por nada, pero la mayoría de nuestros niños se portan bien. La verdad. Yo no he escuchado maestra venir, hey, ese niño, ese patojo se está portando mal. No. Nuestros hijos se portan bien. Porque hay padres aquí que disciplinan a sus hijos en casa. A mí, si mi hijo hace o dice algo mal, yo lo disciplino. Yo lo disciplino. ¿Ah? Y si disciplinamos a nuestros hijos, ¿por qué pensamos que nadie nos tiene que disciplinar, mis hermanos? ¿Por qué pensamos que Jonás no tiene que ser disciplinado? O que tú y yo no tenemos que ser disciplinados. La palabra de Mateo 18, se me olvidó el versículo. Dice, si tu hermano peca, ve a él a solas. Estoy parafraseando. Y es muy importante que él dice, no dice si tu hermano peca contra ti, ve a él. No dice eso, dice si tu hermano peca, ve a él. Si la disciplina no siempre es dirigida por el pastor o los ancianos, la dirigida es dirigida por la iglesia, por los santos, los elegidos. Y nosotros tenemos que entender esto, que Dios está mandando la ira ahorita mismo para disciplinarnos, pero la ira futura no es para disciplinarnos. La ira futura es ¿para qué? Para castigarnos. Y un día vamos a hablar sobre la disciplina. La disciplina no es castigo, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, iglesia. La cultura religiosa de Latinoamérica utiliza la disciplina como un castigo. Y es por eso que odiamos la disciplina. ¿Ah? Pero con la ira de Dios y la disciplina de Dios va a llevar a Jonás a Nínive a predicar la palabra de Dios. Mis hermanos, el amor de Dios es tan precioso. Eugenio Piñero, cuando habla sobre el libro de Jonás, lo describe de esta manera: este libro muestra el amor amoroso de Dios para las naciones. Este libro muestra el amor amoroso de Dios para las naciones. Quiero que mires. Dios va a restaurar a Jonás, un profeta rebelde. Dios va a salvar a unos marineros que aman y tienen dioses. Dios va a salvar a una nación pagana. Dios nos enseña su amor. Y tú te preguntas, ¿por qué Dios no me deja vivir como yo quiero vivir? Porque tenemos la mentalidad, ahorita mismo en esta cultura que vivimos, que un buen padre es aquel que haz lo que vos quieras. Si querés ir a esa universidad, si querés ir a esa escuela, mis hermanos, eso no es amor. Amor es sentarte con tu hijo y tu hija y decir, bueno, vamos a ver con quién te vas a casar. Vamos a ver quién estás trayendo a la casa. ¿Ah? No me vas a traer 10 mujeres, Tiago. ¿Ah? O 10 hombres. No. Y nada. ¿Ah? Vamos a tener una conversación seria. Vamos a trabajar juntos. Eso es ser un buen padre. ¿Ah? Eso es. ¿Por qué? Mira Filipenses 1:6. Estoy convencido, dice Pablo, precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, que dice, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Es una opinión? No. ¿Es una consejería? No. Jonás, el que comenzó la obra en ti, él se va a asegurar que la obra sea perfeccionada, Jonás. Mis hermanos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuando tengas 30 años? ¿Hasta cuando tengas 50 años? No, hasta el día de Cristo Jesús. Cuando lleguemos a la presencia de Cristo Jesús, la obra se ha terminado.
tengamos un cuerpo glorificado y Dios diga, bienvenido. Y al final miraremos, y con esto voy terminando, el amor de Cristo, de Dios. La tormenta violenta, sufrida. Todos en alarma y los marineros corriendo. Y Jonás durmiendo. Mira, hablemos de Jonás durmiendo. Jonás nos enseña qué rebeldes los seguidores de Cristo pueden hacer. Jonás está escuchando todo lo que está pasando exteriormente. Él está escuchando una tormenta tan fuerte y poderosa que los marineros tienen miedo. Escucha, los marineros son profesionales. Ellos saben las tormentas. Ellos conocen las tormentas. Mi papá tenía un trabajador que trabajaba allá cosechando maíz y café en Guatemala, allá por San Marcos. Y este hombre era un experto de saber cuándo la tormenta venía. Él venía y le decía, preparémonos porque hoy va a llover duro. Va a llover duro. Y él sentía el viento. Y me recuerdo que cuando yo siento el viento, yo puedo sentir la humedad en el viento, yo puedo ver las nubes, yo puedo ver el diferente clase de gris y puedo ver todo eso y puedo ver qué clase de tormenta. Y era verdad, cada vez que decía, viene una tormenta fuerte, llovía bastante. Y por ahí se decía, va a llover bastante, y decían, este no va a hacer nada hoy. Él lo sabía, porque él era un experto. Él vivió, su padre trabajó en la granja, su familia trabajó ahí. Él trabajó ahí, él conocía, estos marineros conocían todo. Y como esta tormenta no era algo extraordinario, ellos comenzaron a orar a sus dioses. Pero Jonás estaba durmiendo. Jonás se fue a dormir. Mis hermanos, así somos nosotros. Nosotros sabemos la verdad. Y debes de despertarnos y buscar de Dios. Jonás tenía la oportunidad de decir a los marineros, cállense, ese Dios es falso. Escuchen del Dios real. Jonás tenía la oportunidad de decir, perdóname Señor por mis pecados. Me arrepiento por lo que yo he hecho. Pero somos tan rebeldes que nos vamos y continuamos durmiendo. Entra aquí y sale allá. Y no obedecemos, no arreglamos las cosas. Charles Spurgeon dice, pero tengan en cuenta también que mientras Dios estaba despierto, Jonás estaba dormido. Mientras soplaban las tormentas, Jonás dormía. Es un espectáculo extraño o cristiano, dice Charles Spurgeon, que seas un elemento importante del universo y sin embargo no lo sabes, no debes saberlo ni preocuparte por él. Charles Spurgeon lo explica, es algo tan extraordinario y tan raro que escuchamos la palabra de Dios y debes de actuar y obedecer, nos dormimos. La depravación es tan profunda que un milagro tiene que pasar para salvarnos de nosotros mismos. La depravación es tan profunda. Al joven que le hablé de Cristo Jesús esta semana me dijo, tengo ya 14 años de no ir a la iglesia, tengo que arreglar mi vida para regresar. Y yo le dije, mi servidor, nunca vas a arreglar tu vida, tú no puedes arreglar tu vida. Debe de pasar un milagro en nuestras vidas. Y aquí está pasando un milagro en la vida de Jonás. Mis hermanos, la alarma se debe despertar en nosotros. Debemos de correr allá afuera y orar al Dios verdadero, reflejar al Dios verdadero y predicar al Dios verdadero. Hay muertes que con gozo
estamos tristes. Me explico. Hay muertes que dices, lo voy a extrañar, lo extraño, pero estoy en gozo porque sé que Él tiene a Cristo Jesús. Dios lo salvó. Lo vi a través de su vida, que vi fruto de su salvación, del Espíritu. Entonces estamos tristes en gozo, pero hay otras muertes, mis hermanos. Que no estamos seguros a dónde van a ir. Y si no estamos seguros, más que van a terminar en el infierno, mis hermanos. Es por eso que debemos de predicar, debemos de compartir el Evangelio. Es por eso que tú y yo debemos de estar diciendo, ¿sabes qué? Quiero presentarte a Cristo Jesús, esto. ¿Por qué necesitamos a Cristo Jesús? Porque somos pecadores. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Esto lo que hizo Jesús. ¿Y qué pasa ahora? Ahora en el Espíritu Santo podemos crecer y ser parte de la iglesia de Dios. Nos debe de preocupar. John Piper dice, los cristianos se preocupan por los sufrimientos, especialmente el sufrimiento eterno. 12 personas fueron evangelizadas esta semana. Pero no se termina. No se termina. Vamos a continuar, mis hermanos, evangelizando. Vamos a continuar, por favor, evangelizando. Vamos a obedecer. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Quiero que te pongas de pie, por favor. Un joven falleció esta semana y tengo tanto dolor porque realmente te preguntas, pude hablar con él más, pude compartir el Evangelio más, pude ir a buscarlo y sacarlo de su casa y traerlo a este lugar para que escuchara de Cristo, pude orar más por él, pude rogarle al Señor más por él y ya no quiero vivir de esta manera, ya no quiero sentir estos sentimientos que he sentido estos últimos días, ya no lo quiero, ya quiero compartir el Evangelio, quiero que todos sepan quién es Cristo, quiero ver Dios salvando a las personas alrededor mío, no quiero terminar en una funeraria lamentando qué cosas no hice, quiero realmente constantemente solamente enseñar de Cristo, mis hermanos. Porque no es si yo quiero, es un mandato. Es un mandato. Quiero que cierres tus ojos ahí. Padre nuestro, gracias Cristo. Gracias por la ira. Gracias por darnos entendimiento de la ira, tu enojo. Te agradezco porque tú no eres un mal padre que nos dejas, vivir en rebeldía. Tú constantemente estás buscándonos, Señor. Y cuando nos dejas vivir los placeres de este mundo, Padre, sentimos también la rebeldía, la ira tuya, el enojo sobre nuestras vidas. Y Señor, queremos obedecerte, Padre. Queremos obedecerte, Cristo. Queremos obedecerte, Espíritu Santo. Queremos obedecer tu palabra, Señor. Perdónanos, Padre, por nuestros pecados. Perdónanos, Padre, por los pecados que dan ver nuestra rebeldía, Señor. Perdónanos, Padre, porque somos tan ciegos que no hemos visto la ira actualmente sobre nuestras vidas. Perdónanos porque odiamos la disciplina. Perdónanos que muchos somos como Jonás. Vemos toda la tormenta, vemos toda la ira y seguimos durmiendo como si nada está pasando, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor. Y si hay alguien aquí que siente la gracia de Cristo Jesús, esa gracia irresistible, y quiere hoy comprometerse con Cristo, quiero que repitas esta oración. Padre,
hoy reconozco mis pecados. Reconozco que soy un rebelde y que nada de mí anhelaba del Dios Trino. Hoy te pido perdón por mis pecados, entendiendo que mi pecado es un ataque contra ti, Dios. Tú que eres un Dios santo. También confieso con mis labios que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Que Jesús murió en la cruz por mí, por mis pecados. Que en la cruz Él me ha hecho justo. Que Jesús murió, pero resucitó al tercer día. Y en su resurrección, Padre, miramos el poder que también obra en nuestras vidas ahora. Hoy te agradezco por llamarme y hacerme hijo tuyo a través de la obra de Cristo Jesús. Padre, te pido, Padre, si hay un hermano, una hermana que hizo esta oración, te pido, Padre, que haz de este lugar una iglesia, Padre, donde Él pueda crecer bíblicamente, que Él pueda ser discipulado, que Él pueda conocer a Cristo y seguir a Cristo. Te pido, Espíritu Santo, que le enseñes las malicias de su corazón, que Él la fortaleza para pedir perdón, dale las herramientas también para huir del pecado. Ayúdalo, Padre, en sus días diarios. Te pido también por la congregación, que tal vez algunos de nosotros entendemos que hemos sido rebeldes o estamos durmiendo como Jonás. Queremos pedirte perdón, Señor. Perdónanos, Padre. Y también te queremos pedir ayuda. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos, Padre, a seguirte, Señor. Ayúdanos a evangelizar, Padre, por favor. Ayúdanos a compartir el evangelio. Ya no queremos ver multitudes muriéndose sin saber quién es Cristo, Padre. Queremos ir a funerarias donde te están celebrando, no funerarias donde hay oscuridad y tristeza. Te pedimos, Padre, por esto. Sigue orando al Señor mientras nuestros hermanos nos dirigen un cántico.